Listo, entonces ahora vamos a hacer al profesor Osman el anfitrión. Bueno, listo. Entonces, básicamente que nosotros podemos comenzar hablando del método científico. Bueno, entonces, ¿qué es el método científico? El método científico es una forma de búsqueda de conocimiento. Hay varias formas en las que uno puede buscar conocimiento. Nosotros los científicos buscamos el conocimiento de muy particulares, ¿cierto? Aplicando sistemáticamente un procedimiento. Entonces, básicamente, nosotros podríamos decir que el método científico es una búsqueda de conocimiento o una forma de buscar conocimiento, ¿cierto? Es una característica del método científico o más bien tanto como una definición. Entonces, hay un conjunto de procesos, ¿cierto? Hay un conjunto de procesos que pueden ser usados sistemáticamente para obtener y refinar información. Entonces, podemos decir que comprende un conjunto de procesos para obtener y refinar información, ¿cierto? Entonces, ¿qué es un proceso? Nosotros podemos tener un proceso como una serie de acciones sistemáticas que están dirigidas a algún propósito. O sea, el proceso tiene un propósito, ¿cierto? Entonces, vamos a ver la física. Nosotros podemos ver la física como un proceso. Vamos a decir física. Un segundo. Como un proceso. Entonces, si nosotros vemos la física como un proceso, obviamente hay una serie de acciones que nosotros ejecutamos para poder llevar a cabo ese proceso, que se llama física, que es un proceso de búsqueda de conocimiento. Entonces hay que recolectar información, ¿cierto? Digamos, esa acción de recolectar información, muchas veces nosotros le llamamos observación, que es la primera parte del método científico. Hay que observar, ¿cierto? Y la termodinámica se basa mucho en eso. Una serie de experimentos y si observan los resultados experimentales, ¿cierto? Una observación. Entonces, después de eso está la organización de la información. También, por ejemplo, evaluamos la información y entonces una vez tenemos una evaluación de la información, entonces producimos nueva información, entonces producción de nueva información. ¿Qué faltaría acá? Comunicar la información, ¿cierto? Eso también hace parte del quehacer del físico y del científico. Entonces, la física como un proceso, digamos que se ve ordenada de esta forma, y el método científico, entonces básicamente nosotros ahorita vamos a escribir 5 etapas del método científico que son filosóficamente relevantes, ¿cierto? Entonces, la primera etapa es la observación.
La segunda etapa es la clasificación. La tercera sería la hipótesis. Y la cuarta sería el experimento. Estas son etapas que se requieren para no aplicar el método científico sistemáticamente, ¿cierto? Y producir nueva información. La termodinámica está muy centrada en estos procesos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que la observación, bueno, entonces estamos recolectando información de los resultados de experimentos relacionados con un problema particular, ¿cierto? Entonces, obviamente, o usted simplemente hace una observación de algo que le parece interesante, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, radiación de cuerpo negro. Usted ve que experimentalmente usted obtiene un patrón de radiación según la longitud de onda de la radiación electromagnética, más o menos como de esta forma. Pues realmente usted predice matemáticamente este comportamiento. Entonces, obviamente, aquí para estas, digamos que para esta región de longitudes de onda, aquí hay una dificultad, hay una inconsistencia experimental, hay una inconsistencia teórica con el experimento, ¿cierto? Entonces, básicamente, esto también vale como observación. Además de que usted está observando la curva en morado, también está observando una inconsistencia con la teoría. También puede ser una observación de donde puede salir un problema, ¿cierto? Después, las observaciones son organizadas para ver si hay alguna irregularidad o si existen patrones. Por ejemplo, esta irregularidad, eso se hace en la etapa de clasificación. Irregularidad, patrón, ¿cierto? Después, entonces, sobre esa irregularidad o ese patrón, entonces puede existir una posible solución, ¿cierto? Entonces, el proceso mediante el cual nosotros elaboramos una posible solución basándonos en la información previa que nosotros tenemos, se llama hipótesis. Entonces, la hipótesis es simplemente posible solución. Esto, para nosotros llamarnos científicos, esto es clave. Usted tiene una hipótesis y lo que usted va a hacer con el método científico es verificar si la hipótesis, digamos que explica la irregularidad o el patrón o no. Entonces, en este proceso de hipotetizar, uno tiene que tener en cuenta que la hipótesis que uno tiene puede ser rechazada y eso también hace parte del proceso científico. El proceso científico no solamente se encarga de encontrar formas en las que se pueda explicar algo, también se encarga de encontrar formas en las que algo no se pueda explicar para descartarlo. Eso es importante y sobre todo en esta época de la infodemia, ¿cierto? Donde toda persona que tenga un canal de YouTube o una cuenta de Facebook, digamos, se cree la máxima autoridad en un tema. Entonces es muy importante poder razonar de esta forma con respecto a la información que nosotros recibimos, por ejemplo, de las redes sociales. ¿Sí o no? Entonces, típicamente las personas, por ejemplo, que tienen un canal de YouTube y hablan sobre política, sobre economía o sobre alguna cosa, entonces ellos tienen una hipótesis y buscan evidencias que soporten la hipótesis que ellos tienen. En ningún momento lo que ellos quieren es verificar si la hipótesis explica algo o no lo explica, que es como nosotros los científicos generamos información. Ellos parten de una hipótesis, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en el doctorado, que nosotros vimos filosofía de la ciencia, nos colocaron un ejemplo muy interesante con respecto al origen de la vida. Entonces, por ejemplo, la línea de las personas que creen en el diseño inteligente, ellos dicen, no, el diseño inteligente puede ser demostrado científicamente.
Entonces vamos a buscar evidencia que lo demuestre. Pero hay mucha evidencia que no lo demuestra, ¿cierto? Y ellos simplemente descartan toda la otra evidencia que no lo demuestra. Lo mismo hacen las personas que creen en la teoría de la evolución, ¿cierto? Entonces nosotros creemos que la evolución explica el origen de la vida, que realmente no lo hace. Entonces dejan aparte un poco de evidencia que rechaza las hipótesis que ellos se han planteado. Entonces ellos lo que hacen es que parten de la hipótesis y buscan la evidencia. Nosotros los científicos no pensamos así. Nosotros partimos de la evidencia para verificar o rechazar una hipótesis. Y ese es un proceso importante, importante para producir nueva información, ¿cierto? Uno no busca evidencia que apoye lo que uno cree o la preconcepción que uno tiene, ¿cierto? Entonces, así, eso no es pensamiento científico. Pensamiento científico es observar algo, hipotetizar y después demostrar con nuevos experimentos si estos experimentos apoyan o objetan la hipótesis que uno tenía. Entonces uno tiene que poder con libertad decir, yo tenía una hipótesis y me equivoqué. La evidencia y las pruebas experimentales demuestran que me equivoqué, ¿cierto? Entonces, así es como se hace ciencia, eso es muy importante. Entonces, ahora, en la parte del experimento, un segundo, vamos a mirar la parte del experimento. Entonces, una vez nosotros tenemos la hipótesis y ya sabemos que cómo pensamos nosotros los científicos, vamos a buscar evidencia que soporte o objete la hipótesis, ¿cierto? No queremos buscar solo evidencia que la soporte para otros decir, es que teníamos la razón, no, eso no es científico, ¿cierto? Entonces queremos mirar a ver si existe evidencia que soporte o que objete. Entonces aquí viene el experimento y las predicciones, entonces las predicciones de la hipótesis aquí se prueban en este experimento, ¿cierto? Usted tiene una hipótesis y dice, yo creo que esto es por esta razón, entonces eh, mm, usted simplemente revisa y mira, bueno, hay apoyo a la hipótesis o hay objeción a la hipótesis, ¿cierto? En los experimentos que usted está haciendo. También puede ser que una persona proponga experimentos que solo validen la hipótesis. Entonces, eso tampoco es científico, ¿cierto? Entonces, aquí la hipótesis se prueba. Esto es una prueba de hipótesis, como se dice en estadística. Y aquí se culmina el proceso de producción de nueva información. Bueno, entonces, regálame un segundo que tengo una dificultad aquí en mi escritorio. Un segundo, por favor. Bueno, entonces listo. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un diagrama vamos a hacer un diagrama de flujo que nos permita entender cuál es ese procedimiento mediante el cual científicamente podemos generar información, generar nueva información. Entonces nosotros primero hacemos una observación. Después entonces comenzamos a preguntarnos, comenzamos a hacer unos interrogantes y a clasificar la información. De ahí definimos el problema. Entonces el problema viene de un conjunto de interrogantes, lo que nosotros llamamos la pregunta de investigación. La observación es algo que nosotros notamos, ¿cierto? Y después que proponemos algo que vamos a investigar. Después miramos la hipótesis. Entonces hipotetizamos, perdón, estoy escribiendo en inglés. Entonces tenemos una hipótesis, entonces diseñamos un experimento. Diseño experimental, ¿cierto? Y después miramos los resultados.
Entonces aquí ya en esta etapa, ya esta es la etapa de prueba de hipótesis, resultados. ¿Sí o no? Entonces acá en los resultados nosotros básicamente bueno, comencemos con el diseño experimental. En el diseño experimental, entonces nosotros estamos haciendo una prueba de hipótesis, ¿cierto? Mirando a ver si los resultados van a objetar o van a apoyar la hipótesis. Después, cuando ya tenemos los resultados, entonces recolectamos información y almacenamos información. Hacemos tablas, gráficos, diagramas, bueno, cualquier cosa. Después, entonces, analizamos estos resultados. Entonces, análisis de resultados. Y entonces después miramos a ver cuáles son los resultados que apoyan la hipótesis. Entonces, resultados, digamos, sí, que apoyan hipótesis, ¿cierto? Entonces, acá cuando nosotros hacemos este análisis, entonces obviamente nosotros también tenemos que pensar cuáles son los resultados que no apoyan la hipótesis. Entonces acá resultados que no apoyan hipótesis, o sea, que la objetan. Si los resultados después del análisis apoyan su hipótesis, usted aquí acabó el proceso de generación de nueva información o de generación de conocimiento. Más sin embargo, si los resultados no apoyan la hipótesis, entonces usted acá tiene que volver a comenzar. Entonces tiene que comenzar con una nueva hipótesis, ¿cierto? Y cuando usted comienza con la nueva hipótesis, entonces se devuelve otra vez hasta acá y comienza el proceso. Es el proceso más o menos con el que se genera información mediante el empirismo. Ya entonces habría que mirar, por ejemplo, qué es una ley, qué es una teoría, a partir de esto. Ahora, ¿qué es la termodinámica y qué es la mecánica estadística y cómo la termodinámica y la mecánica estadística difieren en este sentido de la aplicación sistemática del método científico? La mecánica estadística no aplica sistemáticamente el método científico, porque las matemáticas son axiomas, no axiomatiza algo. Lo que pasa es que a partir de la axiomatización de algo, uno puede llegar a predecir un resultado experimental, ¿cierto? Entonces, eso sí es susceptible que se le aplique el método científico. Es diferente, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar entonces a partir de ahora, vamos a hacer unas 4 clases sobre termodinámica y vamos a analizar cómo las observaciones, el empirismo, llegó a constituir lo que nosotros conocemos como termodinámica, lo que conocemos como algo muy matemático, lo mismo que el electromagnetismo, pero realmente viene de la observación, del empirismo, de la aplicación sistemática del método científico, ¿cierto? Entonces, primero que todo, ¿esto es un curso de qué? Esto es un curso de mecánica estadística, ¿cierto? No de termodinámica. Bueno. Entonces, para eso tenemos que definir con precisión qué es cada cosa. Entonces, miremos mecánica estadística. Entonces, la mecánica estadística es un enfoque probabilístico a las propiedades de equilibrio de grandes números, ¿cierto? O de sistemas con eh, números macroscópicamente grandes de grados de libertad. Entonces, es un enfoque probabilístico. No, pero usted no le diagnostiquen nada, no ponga atención. Muchachos, por favor, los micrófonos.
Bueno, gracias, Osman. Entonces, la mecánica estadística es un enfoque probabilístico a las propiedades de equilibrio, que ya vamos a definir bien qué es equilibrio, de sistemas físicos con un número macroscópicamente grande. Ya les voy a explicar qué es eso. De grados microscópicos de libertad. Esta es la definición más acertada de mecánica estadística. Bueno, de hecho, creo yo que es la única definición que existe de mecánica estadística, pero bueno. Entonces, primero que todo, ¿qué es importante esta definición? Esto es un enfoque probabilístico, esto no tiene nada que ver con el experimento, es un enfoque probabilístico que permite predecir en algunas condiciones las propiedades de equilibrio de las sustancias, ya sean sustancias puras o soluciones. Entonces, eso es lo primero. Ahora, ¿qué otra cosa importante tenemos en la definición de mecánica estadística ahí? Otra cosa importante que nosotros podemos notar es que para poder que la mecánica estadística funcione, necesitamos sistemas físicos con un número macroscópicamente grande de grados microscópicos de libertad, ¿cierto? Entonces vamos a explicar esta definición, digamos, con un buen nivel de profundidad, que es un número macroscópicamente grande. Un número macroscópicamente grande en el sentido estricto lo define la cantidad de sustancia, un mol. Un mol de algo, un mol de una molécula, de un átomo, de lo que sea, contiene un número de Avogadro de partículas o de átomos o de moléculas, que es 6.022 por 10 a la 23, ¿cierto? Esto es el número de cosas que contiene un mol de algo. Entonces nosotros podemos decir que un número macroscópicamente grande de grados microscópicos de libertad es del orden de 10 a la 23. Es un número inmenso. Ahora, obviamente la mecánica estadística ha demostrado que funciona para números mucho más pequeños que ese, ¿cierto? Entonces no necesariamente funciona para un número tan grande. O no necesariamente tiene que ser un número tan grande para que la mecánica estadística funcione, no necesariamente. Entonces, ahí en ese orden de ideas, lo que nosotros podemos rescatar, dame un segundo, por aquí dice, bueno, listo. Entonces, una cosa que nosotros podemos rescatar es la siguiente. Va a haber un límite de números de grados de libertad microscópicos para la cual la mecánica estadística funciona y para la cual la mecánica estadística, digamos que se rompe, ¿cierto? Entonces, como teoría, esto nosotros le conocemos como el límite termodinámico. El límite termodinámico nos indica un número de partículas o un número de grados de libertad microscópicos necesarios para que la mecánica estadística reproduzca la termodinámica. Es decir, ni la mecánica estadística ni la termodinámica funcionan cuando las sustancias tienen un número pequeño de grados de libertad.
Entonces ahora vamos a mirar particularmente, por ejemplo, vamos a considerar un gas. Usted tiene un gas y tiene varios átomos en el gas. Tenemos un gas de N átomos, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿cuáles son los grados microscópicos de libertad acá? Por ejemplo, si yo pienso en términos de velocidad, entonces estos átomos tienen una componente de velocidad en Z, una componente de velocidad en Y y una componente de velocidad en X. Si este gas tiene N átomos, entonces el número, aquí las velocidades los conocemos como los grados de libertad de velocidad para esos átomos. El número de grados microscópicos, ¿por qué microscópicos? Nosotros en la escala macroscópica no podemos percibir esas velocidades, ¿cierto? ¿Cuántos son ese número de grados microscópicos de libertad? Usted tiene N átomos y cada átomo tiene tres diferentes formas en las que se puede desplazar. Se puede Profe, desplazar en Bx, By y Bz. Ya voy, Osman. O sea que tiene 3N grados de libertad. ¿Qué hubo, Osman? Osman, eh, ¿qué hubo? Me iba a preguntar algo. profe, lo que pasa es que Roger tiene, sí señor, como una duda que escribe en el chat. Ah, me puede decir, Osman, por favor. Sí señor, dice, la pregunta de ayer decía que en cada escala funcionaba la mecánica estadística y Juan había dicho que la escala macroscópica, perdón, mesoscópica, que va de un orden de nano a micro, pero ahora dice que es aplicable hasta un orden de 10 a la 23. Entonces estoy confundido en eso. No, simplemente la mecánica estadística depende de la convergencia de unas sumas, de las convergencias de unos promedios. Recuerden que la mecánica estadística estudia promedios de algo y estudia fluctuaciones sobre esos promedios, No ¿cierto? los había probado antes. Entonces, ahora, el número necesario de Y es partículas o de grados microscópicos. Laura, el micrófono, por favor. Entonces, el número necesario de grados de libertad microscópicos para que esto converja, digamos que no está determinado per se de forma universal, sino que depende del sistema, depende de la distribución estadística, ¿cierto? Entonces, eso es una cosa. Ahora, ahí no hay ninguna confusión por lo siguiente. La mecánica estadística sí funciona en condiciones generales en lo macroscópico. Entonces, funciona. Lo macroscópico del orden de 10 a la 23, ¿sí o no? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si usted tiene una lámina delgada, ¿cierto? Cuya definición es que el espesor de esa lámina mide algunos átomos. Esta lámina delgada, Roger, por ejemplo, tiene muchísimos menos grados de libertad, porque es un sistema bidimensional. Tiene muchísimos menos grados de libertad microscópicos que, por ejemplo, un borradorcito, ¿cierto? O, por ejemplo, no sé, un bloque de madera. Es un sistema bidimensional. Tienen muchísimas menos partículas. Más sin embargo, en determinadas condiciones y en determinadas situaciones, en este material, ¿cierto? Que es un material que nosotros podríamos decir que está en la escala mesoscópica, que es la intersección entre
lo micro y lo macro, la mecánica estadística aquí funciona también perfectamente bien. Un ejemplo. Yo tengo, por ejemplo, una lámina delgada que mide unos tantos milímetros acá, unos tantos milímetros acá, ¿cierto? Tengo una otra lámina delgada acá que mide unos tantos milímetros acá, unos tantos milímetros acá, en situaciones no milímetros, sino micrómetros inclusive. Entonces está en la escala microscópica, por ejemplo. Y aquí en la mitad coloco una molécula, que la molécula está en la escala nanoscópica. Entonces, yo me quiero hacer una pregunta. Si yo, por ejemplo, entre estos dos metales coloco una diferencia de voltaje, una diferencia de potencial, un voltaje, ¿sí o no? Entonces, nosotros después en el curso vamos a ver que cuando nosotros aplicamos un voltaje o un potencial en un sistema de estado sólido como esta lámina, entonces vamos a tener una función que llama la función de Fermi, que me va a determinar un punto en donde tengo, por ejemplo, una probabilidad para que haya electrones en un determinado nivel de energía, ¿cierto? Y una probabilidad para que no haya electrones en otro determinado nivel de energía. Entonces, esto es lo que se llama potencial químico. Lo llamo, por ejemplo, mu L, porque esta es la lámina que está hacia la izquierda, ¿sí o no? Esa función de Fermi de acá me determina a una determinada energía y para un determinado potencial químico, que depende del voltaje que yo aplico, cuántos electrones existen y cuántas vacancias de electrones existen también. No solo electrones, sino vacancias. Es decir, un lugar dentro de un material que acepta un electrón, pero que en ese momento no lo tiene. Se llama la función de Fermi, que depende de la temperatura de esta lámina y del potencial químico de la lámina. Esto es un sistema microscópico a todas luces. Lo mismo pasa, por ejemplo, acá. También tenemos aquí la función de Fermi, solo que a menos temperatura, porque es el cambio, como ustedes pueden ver, es más abrupto, ¿cierto? Entonces, y aquí, para la ocupación electrónica que tiene esta lámina metálica, entonces podemos utilizar la función de Fermi, FL de mu R, TR, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros no podemos hacer acá con mecánica estadística? Lo que nosotros no podemos hacer acá con mecánica estadística es que nosotros no podemos hacer mecánica estadística sobre esta molécula, porque esta molécula tiene tan pocos grados de libertad que los promedios y las fluctuaciones que debemos de calcular de los observables de esa molécula no van a converger. Usted va a estar sumando, por ejemplo, sobre 8, 10, máximo 80, 200 grados de libertad. Esa suma no converge, ¿cierto? Para eso necesitamos sistemas que tengan un número muy superior de grados de libertad, ¿cierto? Y el límite de ese número depende de cómo se distribuyan los electrones en cada material o los fotones o lo que sea, ¿cierto? Entonces, yo lo que puedo hacer es que yo puedo calcular observables sí de esta molécula, pero apoyándome en la mecánica estadística de estos dos sistemas microscópicos, no de este sistema nanoscópico. En lo nanoscópico la mecánica estadística no funciona. Y yo creo que eso hubiera quedado ayer claro con la pregunta también, ¿cierto? Entonces, ¿dónde sí funciona? Funciona acá en la parte micro. Vea que esta parte micro de acá puede tener muy poquitos grados de libertad. Pero yo quiero calcular un observable, por ejemplo, la corriente a través de esa molécula, la puedo hacer apoyándome en la mecánica estadística de este metal y la mecánica estadística de este otro. ¿Cómo hago eso? Típicamente la corriente es proporcional a la integral sobre la energía de la molécula, los posibles niveles de energía de la molécula dividido 2pi por una función que llamo transmisión o probabilidad de transmisión, que multiplica a la diferencia de funciones de Fermi del electrodo izquierdo y del electrodo derecho. Esto es un observable de la molécula.
Estoy calculando un observable de un sistema nanoscópico apoyándome en la mecánica estadística de dos sistemas microscópicos que están en contacto con el sistema nanoscópico. Esa es la única forma de uno definir mecánica estadística y observables de la mecánica estadística para sistemas nanoscópicos. Entonces, este es un ejemplo donde queda perfectamente claro que en esta escala, en la escala microscópica, todavía la mecánica estadística funciona, ¿cierto? Pero cuando vamos a la escala nanoscópica, que es esta escala molecular, no, ¿cierto? Entonces, si yo quisiera resumir eso, yo podría decir macroscópica, ¿cierto? Microscópica, también, ¿cierto? La intersección entre estas dos, que se llama mesoscópica, también nanoscópica, no, ¿cierto? Entonces, por eso es que, digamos que si usted piensa en transferirle temperatura a un átomo, en definir la temperatura de un átomo, la temperatura de un átomo no está definida porque un átomo no puede alcanzar un estado de equilibrio en un contexto aislado. Para que el átomo alcance un estado de equilibrio, el átomo necesariamente tiene que estar en contacto con un reservorio que tenga un grado muy grande, que tenga un número muy grande de grados microscópicos de libertad, de forma tal que el átomo se termalice o entre en equilibrio con ese otro sistema que tiene un número muy grande de grados microscópicos de libertad, y así se puede definir la mecánica estadística de un átomo. Es decir, un átomo no tiene temperatura definida para los que ya han visto mecánica cuántica. Por ejemplo, Roger, un átomo no tiene temperatura definida en un estado puro, sino en un estado mixto, ¿cierto? Entonces, para poder que tenga temperatura. Sino este átomo, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, ¿qué temperatura? No tiene temperatura. La temperatura es para sistemas que tienen un grado macroscópicamente grande de grados microscópicos de libertad. Y como les repito, no dije lo que dijo Roger, que entonces solo funciona en lo macroscópico. Yo no dije eso. Yo aclaré que podía funcionar con muchos menos grados microscópicos macroscópicos de libertad que 10 a la 23, ¿cierto? Por ejemplo, en los condensados de Bose-Einstein puede funcionar con 10.000 átomos, ¿sí o no? Entonces, la función de Bose-Einstein caracteriza perfectamente un gas cuántico que tenga 10.000 átomos, por ejemplo, 10.000, 50.000 hasta 100.000, ¿cierto? Entonces, no tiene que ser muchos átomos, eso depende del sistema. Entonces, yo creo que más o menos para las personas que tienen ya un contexto de la mecánica cuántica, como Roger, por ejemplo, esto quedó claro, y espero que a las personas que no, se les vaya aclarando este panorama a medida que vamos avanzando en el curso. Roger, ¿está bien así o no? Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, ahora vamos a devolvernos. Por favor, si tienen preguntas como las de Roger, no duden en interrumpir. Es mejor que pregunten ahora y que aclaremos las cosas, que queden con la duda, por favor, listo. Entonces, Osman está ahí al pendiente de la situación. Entonces, esto es lo que significa 3n grados microscópicos de libertad. Usted tiene n átomos en un gas y cada átomo tiene 3 grados de libertad en velocidad. Entonces, tiene 3n grados de libertad, que cuando n es muy grande, entonces nosotros podemos definir mecánica estadística para este sistema, ¿cierto? Entonces, ahora, ya que hemos explicado la definición de la mecánica estadística, vamos a ver qué es termodinámica. Entonces, la termodinámica es una descripción fenomenológica de las propiedades de equilibrio de sistemas macroscópicos. Entonces, descripción fenomenológica de las propiedades de equilibrio de sistemas macroscópicos.
Nosotros vamos a demostrar en esta parte del curso, en esta semanita, que la termodinámica es la última palabra. La termodinámica es la última palabra en cuestión de sistemas macroscópicos. No hay forma hasta el momento de violentar de ninguna forma las leyes de la termodinámica. Y esto, de hecho, ha tenido mucha prensa y ha salido en el periódico. Por ejemplo, en el diario The Economist relatan una situación. Yo tenía conocimiento de esta situación previamente, de un banco de patentes en Estados Unidos donde alguien patentó un refrigerador que tenía una eficiencia el triple de la eficiencia de Carnot, que está limitada por la segunda ley de la termodinámica, como vamos a aprender el día de mañana, ¿cierto? Entonces, obviamente a él le dieron la patente y él comenzó a devengar una cantidad de dinero pues absurda, ¿cierto? Entonces, resulta que llegó un juez y llegó un juez que tenía eh, mm, no un conocimiento en termodinámica, sino tal vez tenía como un conocido que tenía conocimiento en termodinámica, entonces le puso pues el caso sobre la mesa, que le parecía extraño, y le dijo, no, eso es realmente extraño, porque es que no solamente la eficiencia está limitada por la segunda ley de la termodinámica, sino también por la primera, ¿cierto? Entonces, él se puso a investigar y consultó con unos profesores universitarios, un profesor del que yo tengo conocimiento de la Universidad de Minnesota en Estados Unidos. Él le dijo imposible por esta y esta y esta razón y le explicó al juez, ¿cierto? Entonces, esto salió en la prensa de Estados Unidos como un caso en el que la primera y la segunda ley de la termodinámica estaban en el periódico, ¿cierto? Y el juez propuso que a todos los profesionales en el estado de Minnesota se les tenía que enseñar termodinámica, porque domina la escala macroscópica, es dominante en la escala macroscópica. O sea, la termodinámica es ley en la escala macroscópica. Ahora, señor. El joven Luis Sierra tiene una pregunta. Sí, señor. Buenas tardes, profe. ¿Me escucha bien? Perfecto. Sí, una pregunta. ¿Usted en qué se refiere a grados de libertad? O sea, en ese caso, por ejemplo, en el ejemplo que usted nos hacía, eran grados de libertad energéticos, ¿cierto? No, no, no. Los grados de libertad son las formas en las que, por ejemplo, una partícula puede cambiar su estado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, José Luis es un hombre. No, Alejandro. Pues yo me Alejandro. refiero energéticos con respecto a qué nivel electrónico están. Eso No, es lo que le entendí. esos no son grados de libertad, Ah, ok. porque eso define el estado de la partícula del sistema. Digamos que la energía no hace parte de los grados de libertad porque la energía antes está definida mediante los grados de libertad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, una sola partícula define su energía mediante su momentum al cuadrado dividido 2m y mediante otra función que dependa de su posición. Entonces, como la energía, por ejemplo, en este caso, de esa partícula viene definida mediante el momentum y su posición, entonces el momentum, su componente en X, en Y y en Z, y su posición en X, su posición en Y y su posición en Z, estas variables definen el estado energético de la partícula. Estas variables llaman grados de libertad. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, eso lo entiendo, pero en el ejemplo que usted nos puso, ¿por qué la molécula no se podría tratar como un objeto pues que cumpla la mecánica estadística? Básicamente porque la molécula, por ejemplo, teniendo en cuenta una nanopartícula, ¿sí o no? Una nanopartícula es una molécula que tiene 80 átomos. Usted, por ejemplo, considere el átomo de carbono, ¿cierto? Y entonces eso significa que esta molécula
tiene entre 800 y 1000 grados electrónicos de libertad, ¿cierto? Ahora, usted considere, por ejemplo, el número de átomos. Si la distancia entre dos átomos, por ejemplo, es del orden de, puede ser de 2 Ångström a 5 Ångström, ¿cierto? Entonces, aquí donde un Ångström es igual a 1 por 10 a la menos 10 metros. Y considere cuántos de esos átomos caben, por ejemplo, en una lámina que mide 5 milímetros por 5 milímetros. Compare el número de átomos que caben acá. Multiplíquelo por los grados de libertad de cada átomo por partícula y compárelo con estos grados de libertad que, por ejemplo, tiene esta nanopartícula. Entonces, estos realmente son muy pocos números, muy pocos grados de libertad comparados con los grados de libertad que tiene este. Este, por ejemplo, podría tener fácilmente 10 a la 10, ¿cierto? Grados de libertad, comparado con este que tiene, por ejemplo, 10 a la 3 grados de libertad. Entonces, la mecánica estadística es una teoría de convergencia en números grandes. Entonces, para este número de grados de libertad, los promedios y las fluctuaciones no convergen, ¿cierto? Más sin embargo, para este sí. Por eso es que los niveles de energía de una molécula no son grados de libertad. Los niveles de energía de la molécula no son grados de libertad. Usted puede sumar sobre los niveles de energía de la molécula para, por ejemplo, hallar funciones de partición y cosas por el estilo, ¿sí o no? Pero está sumando sobre los estados, eso es un proceso diferente. Ok. Y los estados de los sistemas nanoscópicos, ¿qué define el estado de un sistema nanoscópico? Por ejemplo, si usted tiene un electrón en un potencial armónico, bueno, esto no es un potencial armónico, pero usted esto lo puede aproximar con un potencial armónico, ¿cierto? De la forma x al cuadrado, por ejemplo. ¿Qué define el estado energético? ¿Usted ya vio mecánica cuántica, Alejandro? No. Sí, señor. Entonces, ¿qué define, por ejemplo, el estado energético de este sistema? Entonces, básicamente lo define el operador momentum al cuadrado sobre 2m más un medio de m omega cuadrado por x cuadrado, ¿cierto? Entonces, obviamente, usted con una sola partícula podría hacer, digamos, algo de estadística acá, ¿cierto? Pero ¿en qué caso? En el caso de que esa sola partícula pudiera ocupar un número infinitamente grande de niveles en la molécula, ¿sí o no? ¿Qué sucede en el problema que yo le acabo de presentar? Este es, me imagino que otro caso en el que usted podría hacer mecánica estadística, no sumando sobre grados de libertad, pero sumando sobre estados, de esta forma, como la Sí, suma. una función de partición vibracional, por ejemplo. Exactamente, ¿cierto? Entonces usted puede, por ejemplo, hacer como algo así, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede con la molécula? Que la molécula como tal no tiene el número en el rango de energía en el que usted recuerde que en física, cuando nosotros hacemos física, nos hacemos 3 preguntas fundamentales para escribir un problema. Nos hacemos una pregunta sobre la escala de longitud, de tiempo y de energía, ¿cierto? Estas son las 3 preguntas fundamentales que usted se hace para hacer física. Y estas 3, y la solución, la respuesta a estas 3 preguntas fundamentales, de hecho, lo decantan a usted en una de las áreas de la física, ¿sí o no? La energía, le dice a usted, por ejemplo, está trabajando en alta energía, sistemas subatómicos, materia condensada, ¿cierto? Materia macroscópica, las escalas de tiempo también. Cada una de las áreas de la física tiene una escala característica de tiempo y también tiene una escala característica de longitud. Estas son las 3 cosas que usted debe de saber antes de embarcarse en cualquier proyecto de investigación en física. Si nosotros hacemos esas preguntas para la molécula, en la escala de energía y de longitud que tiene la molécula, no tiene ni suficientes grados de libertad. Por ejemplo, para calcular una función de partición, sumando sobre las energías, ni tampoco con grados de libertad microscópicos, ya sean velocidades o desplazamientos, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? ¿Qué pasa, Alejandro? Por ejemplo, usted no tiene una molécula, sino que usted tiene, por ejemplo, un cristal molecular.
Ahora, esos grados de libertad que usted tiene se comienzan a hibridizar. Los grados de libertad no. Los niveles energéticos de la molécula, que para una pueden ser pocos, pero ya para un cristal de moléculas o para una molécula rodeada periódicamente un polímero, entonces esto ya es muy distinto. Entonces usted ya comienza a sumar niveles electrónicos sobre los cuales una suma como estas va a converger, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Sí o no? Usted puede también considerar esto con los fotones, ¿cierto? ¿Usted le puede hacer mecánica estadística a un solo fotón o no? No. No, para que usted le pueda hacer mecánica estadística a los fotones, tiene que tener un grado macroscópicamente grande de estados energéticos, como dice usted, que el fotón pueda ocupar, ¿cierto? Y por lo tanto, para los fotones, entonces usted puede hacer que E a la menos E sub n sobre K sub bt, que es igual a la suma sobre n por E a la menos beta por n por E sub n, ¿cierto? Perdón, por E sub 0, que sería la fundamental. Esto sería 1, ¿cierto? Más E a la menos 2, beta, perdón, a la menos beta, epsilon sub 0 más E a la menos 2 beta epsilon sub 0. Y para que esto converja, usted tiene que tener un número macroscópicamente grande, casi que infinito de niveles energéticos para que el fotón ocupe. Y cuando ese es el caso, esto converge a 1 sobre 1, ¿cierto? Menos E a la menos beta epsilon sub 0 o igual a E a la beta epsilon sub 0 sobre E a la beta epsilon sub 0 menos 1, ¿cierto? Y cuando usted tiene esto, Alejandro, ¿qué es lo que usted tiene? Usted tiene E a la beta epsilon sub 0 por la función de distribución de Bose-Einstein, ¿cierto? Entonces Sí. acá hay estadística. Si usted no tiene esto, no hay estadística. ¿Tiene que entender? Sí, por eso es que he preguntado porque desde anteriores cursos tengo en la cabeza de que la energía en estos casos, definiendo la función de partición, es un grado de libertad. Pero pues en este caso, para que converja la suma, sí cuenta como un grado de libertad energético para poder que Lo que pasa converse. es que depende, uno tiene que, digamos, precisar qué significa grado de libertad, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista, como ustedes saben, de mecánica clásica, un grado de libertad, los grados de libertad son un conjunto de variables que definen un estado energético, ¿cierto? Ujú. Entonces, por ejemplo, ¿qué define un estado energético de una partícula? La posición y el momento, ¿cierto? Entonces, la posición y el momento se conocen como grados de libertad y los grados de libertad obedecen una álgebra determinada, ¿cierto? Tanto en mecánica clásica con los brackets de Poisson, como en mecánica cuántica con el conmutador, las variables conjugadas que se conocen como grados de libertad que definen el estado energético son X y P, ¿cierto? Entonces, ahora, si usted, por ejemplo, me decía a mí, entonces definamos la energía como, a pesar de que la energía lo que define es un estado, ¿cierto? Entonces definamos la energía o los autovalores del Hamiltoniano como posibles grados de libertad energéticos. Entonces, si usted me lo quiere definir así, entonces puede considerar que la energía o los posibles niveles de energía son grados de libertad, ¿cierto? Entonces, Ok. como vamos a ver nosotros en la parte clásica, también para una partícula clásica, ¿cierto? ¿Qué significa para el resto de la audiencia una partícula clásica? Una partícula para la cual la velocidad y la posición está perfectamente bien definida, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, obviamente, ¿usted por qué puede hacer estadística? Usted puede hacer estadística con grados de libertad energéticos, como usted los llama, básicamente, porque tiene un espectro continuo de autovalores de, digamos, si usted ve el hamiltoniano como un funcional, de autovalores de ese funcional, ¿cierto? Entonces usted podría decir que esto podría ser la integral sobre D3P, por ejemplo, la integral 2 sobre D3R, de E a la menos beta H de P, R. ¿Sí o no? Entonces, ¿eso converge o no converge? Sí, eso converge. Pero entonces la pregunta ahora que yo le hago y que le hago, digamos, a los demás compañeros que han visto física, es cuál es la condición necesaria para que una partícula tenga un espectro continuo definido de energía, ¿cierto? ¿Será que una partícula sola en mecánica clásica tiene un espectro continuo definido de energía? Entonces, eso es una pregunta que después vamos a responder a lo largo del curso y vamos a evaluar esta función de partición,
¿cierto? Entonces, una sola partícula aislada de todo el universo, ¿cierto? Entonces, un honguito por ahí. Entonces, hay que hacer la pregunta si tiene un espectro continuo de energía para poder que esta integral converja o no. Si no lo tiene, entonces tampoco podemos hacer estadística. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la condición para que una partícula tenga un espectro continuo de energía asociado? Pero esa pregunta la vamos a responder después. Entonces, si me permite, se la respondo cuando lleguemos allá para no, Ok. digamos, Gracias, dañarla. profesor. Gracias por la aclaración. Bueno, listo. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿O continuamos contando historias de electrones y estadísticas? Profe, por el momento nadie más ha alzado la mano o ha pedido información o ha recurrido a alguna pregunta. Bueno, muchas gracias. Y gracias, Alejandro, por la pregunta. Estaba muy buena la pregunta, realmente. Listo, gracias. Bueno, entonces, entonces ahora en este caso, entonces nos referimos a la termodinámica como una descripción fenomenológica de las propiedades de equilibrio de sistemas macroscópicos, y en ese orden de ideas, entonces nosotros vamos a pensar que la termodinámica es universal en lo macroscópico, ¿cierto? Vamos a pensar que la termodinámica es universal en lo macroscópico, pero que en determinado límite, que llamamos el límite termodinámico, todo lo que nosotros conocemos sobre la termodinámica se comienza a desquebrajar, ¿cierto? Obviamente no el principio de conservación de energía, no. Lo que pasa es que el principio de conservación de energía en termodinámica es especialmente particular, ¿cierto? No es cualquier principio de conservación. Un principio de conservación que tiene que ver con la relación intercambiable entre trabajo, la relación intercambiable entre trabajo y eh, entre trabajo y intercambio de calor, ¿cierto? Entonces eso es muy particular. Entonces ahí el concepto de calor, digamos que se comienza como a partir en dos, ¿cierto? En este límite termodinámico, yo por ejemplo les podría dar una conferencia después a los que estén interesados. Yo les puedo hablar sobre el límite termodinámico y qué pasa con el límite termodinámico cuando nosotros comenzamos a bajar a la nanoescala, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros comenzamos a bajar en la nanoescala, por ejemplo, suceden varias cosas que ustedes pueden considerar como interesantes. Los que ya han visto termodinámica y mecánica estadística de alguna forma, es que, por ejemplo, el trabajo no es determinístico, ¿cierto? El trabajo no es determinístico y además de eso, a pesar de que el diferencial de energía interna sigue siendo el diferencial de trabajo más el diferencial de calor, como el trabajo no es determinístico, entonces ya uno no sabe qué es trabajo y qué es calor. Es decir, en la nanoescala el trabajo y el calor no están bien definidos. ¿Por qué en el problema que yo les acabé de ejemplificar acá, la corriente estaba bien definida? Esta corriente la podíamos definir, ¿cierto? Y a partir de esta corriente también podemos definir el calor, porque estamos definiendo el calor a partir de la termodinámica de dos sistemas macroscópicamente grandes como estas dos láminas, ¿cierto? Entonces, solamente por eso, ¿sí o no? Si no fuera por eso, no podríamos definir ni calor ni ninguna otra cosa. Ahora, para un sistema nanoscópico completamente aislado del resto del universo y sin la posibilidad de termalizar con nada, el trabajo y el calor no están definidos, ¿cierto? Entonces, de hecho, Pragmod Reddy y Fabián Pauli, entre otros, Fabián Pauli fue mi supervisor de postdoctorado, ellos acaban de publicar un paper donde plantean una forma en la que el átomo puede absorber y emitir calor
una vez esté en un estado mixto con los universos, ¿cierto? Si está en un estado puro, no puede. Eso es una, digamos que esto es una consecuencia interesante del límite termodinámico, ¿cierto? Entonces que nosotros obviamente vamos a mirar en detalle en la parte de probabilidad, ¿cierto? Cuando miremos probabilidad. Bueno, entonces, ahora que ya hemos más o menos explorado la definición de termodinámica y mecánica estadística, entonces nosotros, ¿cómo vemos desde afuera la termodinámica y la mecánica estadística? La termodinámica, básicamente, la vemos como una caja negra, ¿cierto? Una caja negra que no sabemos qué tiene adentro, pero simplemente sabemos que esa caja negra tiene que cumplir con determinadas cosas. Entonces tiene que cumplir con una temperatura teta, por ejemplo, de equilibrio. Tiene que cumplir con que el diferencial de energía interna es igual al diferencial de trabajo más el diferencial de calor. Y tiene que cumplir, por ejemplo, con la integral de línea en un plano que vamos a llamar el plano fase o el plano de las coordenadas del sistema termodinámico, ¿cierto? Del diferencial de calor dividido la temperatura tiene que siempre que ser menor o igual que cero. Entonces, esto nosotros lo sabemos, esto es una generalización de las observaciones, ¿cierto? Ahora, mecánica estadística es muy diferente de una teoría microscópica, ¿cierto? Una teoría microscópica en donde nosotros a lo sumo sabemos las velocidades y las posiciones, obviamente desde el punto de vista más clásico posible, de los átomos en un gas, y con esas velocidades y con esas posiciones hacemos unas sumas, unos promedios o calculamos unas integrales y obtenemos unos observables. Y esto lo hacemos mediante un enfoque probabilístico. ¿Sí o no? Bueno, entonces ahora vamos a comenzar con las definiciones. Entonces vamos a definir qué es un sistema aislado. Listo. Entonces un sistema aislado eh, básicamente es un sistema en donde una sustancia está adentro de unas paredes que vamos a llamar paredes adiabáticas, no pueden intercambiar calor con el medio. Entonces tenemos un sistema que está confinado en un recinto cuyas paredes vamos a llamar paredes adiabáticas y no se permite que este sistema intercambie calor con el medio. Entonces el intercambio de calor en este sistema está completamente prohibido por esas paredes, ¿cierto? Se llama un sistema, este sistema aislado. Y las paredes que contienen ese sistema aislado, que puede ser un líquido, puede ser un gas, puede ser cualquier cosa, esas paredes se llaman paredes adiabáticas. Listo. Ahora vamos a examinar cuando un sistema intercambia calor con el medio, entonces el sistema ya no está aislado y está contenido por unas paredes que se llaman paredes diatérmicas. Bueno, entonces las paredes diatérmicas básicamente son paredes que contienen un sistema que permiten que haya un intercambio de calor Q con el medio. Entonces acá se está intercambiando calor. Entonces la diferencia entre las paredes adiabáticas y las paredes diatérmicas es que en las adiabáticas el diferencial de Q es igual a 0, ¿cierto? No hay intercambio de calor, no hay cambio de calor con el ambiente. Y acá el diferencial de Q es diferente de 0. Entonces, estos son dos puntos importantes. Bueno, entonces, ahora vamos a definir equilibrio. Una de las razones importantes por las que nosotros estamos haciendo esta serie de cursos
es que queremos, digamos, fomentar el estudio de la física por fuera del equilibrio, ¿cierto? Y cuando uno se hace la pregunta de qué es algo por fuera del equilibrio, primero tiene que saber qué es equilibrio. Entonces, primero, lo más importante del equilibrio. El equilibrio es una idealización, ¿cierto? Entonces, para que el equilibrio exista, digamos que hay un conjunto de situaciones que tienen que dar que no son fáciles, ¿cierto? Entonces, ahora, si nosotros definimos el equilibrio, entonces podemos definir el equilibrio de la siguiente forma. Las propiedades no cambian sobre el tiempo de observación. Las propiedades no cambian sobre el tiempo de observación. Ahora, ¿de qué propiedades estamos hablando? Entonces, vamos a considerar un gas, por ejemplo. Si yo tengo un gas, yo puedo definir mi punto de operación del gas mediante una coordenada en el plano PV, donde P es presión y V es volumen. Y obviamente yo puedo cambiar la presión y el volumen de forma tal. Si hay una pregunta. Osman. Señor, ¿Alguna pregunta? no, por el momento no hay ninguna pregunta, profe. Listo. Bueno. Un segundo. Dame un segundo. Listo. Entonces, aquí en este orden de ideas, entonces nosotros podemos variar la presión y el volumen de un gas. Y ese proceso de variación, entonces lo podemos registrar en esta curva de acá, ¿cierto? Nosotros vamos a ver que la termodinámica, como nosotros la conocemos, implica que las variaciones en estas variables, que nosotros vamos a conocer como coordenadas del sistema, entonces deben de ser supremamente lentas. Esas variaciones se llaman variaciones adiabáticas. Después vamos a ver por qué. Listo. Entonces, eso tiene que ver con el concepto, de nuevo, de equilibrio, ¿sí o no? Entonces, en general, los sistemas termodinámicos, que son sistemas, como ya vimos, que tienen un número de partículas suficientemente grande, tienen unas coordenadas que vienen determinadas por su estado, ¿cierto? Que caracterizan el estado de la sustancia. Entonces, por ejemplo, si esto es un gas, las coordenadas típicamente que caracterizan el estado de un gas son P y B, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos, digamos, un material magnético que también es un sistema termodinámico, ¿por qué coordenadas? ¿Qué coordenadas caracterizan un material magnético? Básicamente lo caracterizan la magnetización y la inducción magnética, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, un resorte, que como nosotros vamos a ver, los resortes también son sistemas termodinámicos. Lo caracteriza, por ejemplo, una fuerza y aquí la longitud del resorte, que puede cambiar en la medida que usted comienza a aplicar una fuerza de manera siempre adiabática, ¿cierto?
Y tenemos otras cosas también, por ejemplo, tenemos una lámina, ¿sí o no? Entonces en la lámina tenemos un área y tenemos también, por ejemplo, una tensión superficial sigma, ¿cierto? Esas son las coordenadas de este sistema termodinámico. Entonces las coordenadas en general determinan el estado del sistema termodinámico. Entonces coordenadas determinan el estado de un sistema termodinámico. Ahora, cuando yo hablo que las propiedades de equilibrio no cambian, ¿cierto? Las propiedades no, o el equilibrio es un contexto en el que las propiedades no cambian sobre el tiempo de observación. Estoy hablando que esas coordenadas son estáticas en el tiempo de observación. Cuando estas coordenadas, digamos, ya no sean estáticas, entonces nosotros hemos dicho que hemos alcanzado un estado de equilibrio, ¿cierto? Entonces, y esto es una observación empírica de la termodinámica. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a plantear lo siguiente, que es fenomenología. Fenomenología, nosotros ya sabemos que tiene que ver con la aplicación del método científico. La fenomenología más estrictamente hablando es de observaciones a leyes. Ahora, para el caso de la termodinámica, obviamente esta fenomenología tiene una relación directa con el empirismo, de lo que nosotros hemos venido hablando, ¿cierto? Entonces, y todas las leyes de la termodinámica han sido empíricamente observadas. Diferencia con la mecánica estadística. La mecánica estadística llega, digamos, a estas leyes de la física a partir de los promedios y de las desviaciones estándar de distribuciones de probabilidad sobre un conjunto macroscópicamente largo de variables a las cuales le estamos asociando una distribución de probabilidad, ¿cierto? Entonces, como vimos ahorita, la principal de ellas es un gas con un número n de átomos adentro y vamos a hacer una distribución de probabilidad sobre las velocidades de los átomos de cada gas. Y como tenemos 3n grados de libertad, entonces podemos garantizar que si n es lo suficientemente grande, entonces vamos a poder obtener promedios que sean relevantes y descriptores del fenómeno físico y fluctuaciones también. Eso lo hacemos con la distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿cierto? Cuando vamos a estadística, ya vamos a estar listos para hacer ese cálculo. La primera ley empírica de la termodinámica es la ley cero. Ley cero de la termodinámica. Listo. Bueno, entonces aquí esencialmente lo que tenemos que hacer es definir esta ley y determinar una estructura matemática que nos permita demostrar que el estado de equilibrio existe dados un conjunto de coordenadas para cada sistema termodinámico, ¿cierto? Eso es lo que vamos a hacer en este momento. Dame un segundo, yo reviso una cosa. Listo. Bueno, entonces, ley cero. Si dos sistemas A y B se encuentran separadamente en equilibrio, se encuentran separadamente en equilibrio con un sistema C,
¿cierto? Entonces se dice que A y B están en equilibrio entre ellos. ¿Sí se alcanza a leer ahí? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es lo que eso significa? Entonces vamos a hacer una descripción gráfica de la ley cero, ¿cierto? Entonces, que es bastante importante. Osman, usted todavía es el anfitrión. No, profe, se me cayó un momentico el internet y dejé de ser el anfitrión. Bueno, entonces vamos a solucionar esa situación de una vez. A ver, Osman Yadir. Bueno, entonces continuamos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Entonces, por ejemplo, vamos a considerar que tenemos un sistema C, un sistema termodinámico C, que obviamente tiene sus coordenadas, ¿cierto? Ya sabemos que, por ejemplo, para el gas las coordenadas son presión y volumen. Puede que sean más, puede que sean menos, eso depende. Entonces, para este sistema C tenemos las coordenadas C1, C2, ¿cierto? Este sistema C va a estar en equilibrio con dos sistemas. Entonces, va a estar en equilibrio con este sistema A, que es otro sistema termodinámico que también tiene sus coordenadas A1, A2, ¿cierto? Y va a estar en equilibrio separadamente también con B, que es un sistema que también tiene sus coordenadas B1, B2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para equilibrar estos dos sistemas? Estos dos sistemas se equilibran siempre y cuando estas paredes de acá sean paredes diatérmicas. Es decir, que estos sistemas tengan el permiso por el contenedor que están ocupando de intercambiar calor con el sistema C. Una vez ellos separadamente comienzan a intercambiar calor con el sistema C, aquí hay un intercambio de calor, entonces van a llegar a un estado de equilibrio con el sistema C. Ya vamos a demostrar matemáticamente cómo podemos entender esa formulación desde el punto de vista formal, ¿cierto? Ahora, inicialmente, inicialmente, estos dos sistemas A y B están separados por una pared adiabática, ¿cierto? ¿Qué es lo que significa eso? Que A y B no pueden intercambiar calor. Ahora vamos a suscitar otra situación. Vamos a coger y vamos a hacer un proceso termodinámico en donde vamos a quitar esta pared. Y vamos a reemplazar esa pared por una pared diatérmica. De forma tal que ahora el sistema A y el sistema B tienen el permiso de intercambiar calor, ¿cierto? Y una vez ellos intercambian calor, la ley cero de la termodinámica dice que si A está en equilibrio con C y B está en equilibrio con C, entonces forzosamente A y B están en equilibrio. A uno hablar de equilibrio, debe de hablar forzosamente de dos cosas. Usted no está en equilibrio consigo mismo, está en equilibrio con algo más. No, el proceso de termalización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que algo está en equilibrio, uno dice que entonces está en equilibrio con el ambiente que lo rodea, porque ha termalizado con el ambiente, ¿cierto? Entonces, ese es básicamente como el, la idea que tenemos del proceso de equilibrio. Ahora, una consecuencia del equilibrio o para que exista el equilibrio es obligatorio que cada uno de estos sistemas tenga definida una propiedad que sea igual para todos.
A esa propiedad la vamos a llamar temperatura empírica. Porque obviamente surge de la observación. Si estos tres sistemas están en equilibrio, significa que la temperatura empírica del sistema CθC, la temperatura del sistema A, la temperatura empírica del sistema AθA y la temperatura empírica del sistema BθB deben de ser iguales. Esto es el equilibrio termodinámico. Entonces, el equilibrio termodinámico se puede entender como que la ley cero de la termodinámica afirma que dos cuerpos en equilibrio térmico con un tercero están necesariamente en equilibrio entre ellos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que afirma la ley cero de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, nosotros el día de mañana, por ejemplo, vamos a ver que la primera ley de la termodinámica lo que afirma es que cuando una sustancia intercambia calor con el medio, el cambio de energía interna es igual al trabajo realizado durante el proceso, más el intercambio de calor durante el mismo, ¿cierto? Entonces, la primera ley afirma que el cambio de energía es igual al cambio o al intercambio de calor más el trabajo realizado durante el proceso, ¿cierto? Es la primera ley de la termodinámica. Y surge, obviamente, a partir del hecho de que hay unas coordenadas bien definidas en los sistemas termodinámicos en equilibrio, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacer un poco de matemáticas, no mucha tampoco, ¿cierto? Para cada uno de estos problemas de equilibrio que nosotros tenemos, vamos a definir una función. Por ejemplo, acá tenemos un equilibrio entre A y C. Para ese equilibrio vamos a definir una función FAC en términos de las coordenadas de cada sistema termodinámico. De tal forma que esa función de esas variables es igual a 0, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos otro caso de equilibrio acá que es el equilibrio entre B y C, ¿cierto? Entonces, para el equilibrio entre B y C, tenemos una función de las coordenadas de B y las coordenadas de C, tal que esa función de esas coordenadas es igual a 0. Y obviamente tenemos un tercer caso de equilibrio entre A y B, de forma tal que existe una función f sub AB de las coordenadas de A y las coordenadas de C, de tal forma que esa función es igual a 0. De esta formulación que nosotros tenemos acá, tenemos que poder definir una condición matemática para el estado de equilibrio. Entonces, por ejemplo, obviamente, digamos que nosotros no vamos a probar la rigurosidad matemática de esto, pero por ejemplo, usted podría tener, digamos, una función de x y y es igual a x al cuadrado más 3y, ¿cierto? Entonces, si esto es igual a 0, por ejemplo, usted puede decir que x es igual a más o menos la raíz de menos 3y, ¿cierto? Y obviamente y tiene que ser negativo. Entonces, no siempre usted puede expresar una de las variables de la cual es función FAC en términos de las otras, ¿cierto? No siempre. Por ejemplo, acá no, porque esto no es una función, ¿cierto? Esto tiene dos valores para cada valor de y, tiene dos valores. Entonces, en términos de la rigurosidad matemática, obviamente, no es seguro que usted pueda hacer lo siguiente, que usted pueda coger y pueda despejar, digamos, C1 de acá, en términos de A1, A2, pero para poder que exista un estado de equilibrio, eso es un requerimiento, ¿cierto? Nosotros podemos decir, por ejemplo, que
Pregunta. Escuché algo. ¿Alguna pregunta? Al parecer no, profe, parece fue como que un error. Listo. Muchas gracias, Osmo. Entonces, de esta primera función que nosotros tenemos acá, de alguna forma, nosotros podemos coger y despejar una de las coordenadas del sistema C y escribirla como ¿qué? Como una función G A sub B por A sub C de las coordenadas de A y las coordenadas de C, pero ya sin C1 porque C1 la hemos despejado. ¿Cierto? Entonces, y obviamente, esto también lo podemos hacer con la función de equilibrio entre B y C. Entonces, esa función sería una función. C1 también puede ser igual a A1. Perdón, una función de A1 a 2 y de C2, C3 y el resto de coordenadas del sistema C, ¿cierto? Para poder que exista el equilibrio, nosotros tenemos que poder hacer esto. ¿Sí o no? Entonces, y obviamente también tiene que existir la otra función que nosotros habíamos determinado con anterioridad, que debe existir una función para el equilibrio entre A y B de las coordenadas del sistema A y las coordenadas del sistema B. ¿Cierto? Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como las condiciones de equilibrio, que nosotros podamos expresar en términos de las otras coordenadas de los sistemas que están en equilibrio, alguna de estas coordenadas de algunos de los sistemas que están en equilibrio, ¿cierto? Entonces, esos son estas son unas afirmaciones matemáticas de la ley cero y uno puede demostrar matemáticamente, está en los textos guía del curso. Lo que pasa es que esto de pronto tomaría un poquito de tiempo, pero lo que uno podría demostrar matemáticamente es la existencia de unas funciones. Si esto es posible, ojo, si esto es posible, se puede demostrar que existe una función θ A de las coordenadas del sistema A, tal que esa función es igual a θ B de las coordenadas del sistema B. Y a esas funciones es lo que nosotros llamamos temperatura empírica. Entonces, si esto es posible, entonces siempre podemos obtener esas funciones de forma tal que en equilibrio cada uno de los sistemas tiene una función asociada que evaluándose en las coordenadas de cada sistema va a ser igual para los dos sistemas que están en equilibrio. Y esa función es la temperatura empírica, ¿cierto? Entonces, ahora, obviamente, a partir de lo que nosotros acabamos de derivar acá, nosotros podemos decir que este equilibrio que tienen estos dos es independiente de lo que pase con las coordenadas de C, porque ya sabemos que las coordenadas de C las podemos escribir como función de las coordenadas de los otros sistemas, ¿cierto? Entonces simplemente acá podemos ir eliminando las coordenadas de C sistemáticamente hasta que lleguemos a una condición de equilibrio para ambos sistemas A y B, ¿cierto? Entonces básicamente lo que nosotros tenemos ahí. ¿Cómo podemos entender nosotros que existan dos funciones que sean iguales, ¿cierto? Pero que sean funciones de diferentes coordenadas. Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a definir lo que son curvas isotérmicas entonces, ¿cierto? Profe, hay una pregunta Sí, señor. de Mario Germán. Dice, entonces la ley cero de la termodinámica puede relacionar sistemas como por ejemplo un gas y un material magnético con las coordenadas nombradas en los ejemplos. Sí, pero entonces el material magnético tendría que estar, si las coordenadas en cuestión son, por ejemplo, la magnetización y la inducción, entonces el material magnético tendría que estar
en equilibrio con otro material magnético que tenga también como coordenadas la magnetización y la inducción, ¿cierto? Entonces, si dos materiales están magnéticos en equilibrio y sus coordenadas son la magnetización y la inducción, entonces ambos materiales tienen la misma magnetización, tienen una función de magnetización de forma tal que es igual en ambos casos como función de la inducción magnética. Sería, por ejemplo, así. Sería que la magnetización del sistema 1 como función de B1 es igual a la magnetización del sistema 2 como función de B2. Esto sería un equilibrio si las coordenadas son M y B, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ese sería el caso. Ahora, si la pregunta es que eso es lo que yo no entendí bien de la pregunta. Ahora, si la pregunta es si un material magnético se puede equilibrar con un gas, la respuesta es no, porque el gas tiene como coordenadas P y B y el material magnético tiene como coordenadas M y B, ¿cierto? Ahora, si usted tiene un material magnético cuyas coordenadas son, por ejemplo, M, B, temperatura y presión, por ejemplo, ¿cierto? Y si quiere volumen, entonces eso sí puede estar en equilibrio con otro material que tenga las mismas coordenadas, ¿cierto? Entonces tienen que ser, digamos, sistemas que describan, aunque el valor de la coordenada no sea el mismo, esto puede tener una magnetización de 2 y esto de 3, pero por lo menos la propiedad que representa esa coordenada tiene que ser igual. Porque si no, entonces no tendría ningún sentido equilibrar. Es que equilibrar hace referencia a coordenadas del mismo origen físico, ¿cierto? Nosotros no podemos equilibrar, por ejemplo, presión con magnetización, ni tampoco temperatura con inducción magnética. ¿Sí me explico, Mario? Osman, Mario respondió en el chat, ¿o no? No, señor. Bueno, pues esperemos a ver. Entonces, supongamos que nosotros vamos a graficar. Vamos a graficar, por ejemplo, la función de temperatura empírica para el sistema A y el sistema B. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, usted puede tener aquí una superficie. Puede tener una superficie en donde hayan curvas, por ejemplo, en esta superficie, si nosotros tenemos una función de temperatura empírica, digamos que hagamos más bien esto de esta forma como para que no nos vayamos a complicar con la formalidad matemática. Listo. O sea que tiene una función de A1 y A2. Y tiene una función de B1 y B2, ¿cierto? Entonces usted puede demostrar que en esta superficie, donde la función de A1 y A2 y la función de G y G de B1 de B2 son la misma, ¿cierto? Entonces, a pesar de que esas funciones son la misma para un determinado valor, ¿cierto? De las coordenadas del sistema termodinámico. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, usted pueda tener aquí, digamos, esta curva, que esto sería como, por ejemplo, B2 acá, como eso está en una superficie, entonces ya sería B2 igual, por ejemplo, a F de B1, podría ser, ¿cierto? Y podría tener, por ejemplo, esta otra curva sobre esa misma superficie, podría tener A2, que es igual a una función, por ejemplo, diferente, digamos, una función distinta, digamos, F0 de A1. A pesar de que ambas curvas son diferentes, en estas superficies tienen una temperatura asociada igual. Puede que las curvas sean diferentes, pero ambas curvas representan procesos a la misma temperatura. Entonces, por lo tanto, ambas curvas representan dos sistemas que están en equilibrio termodinámico.
Lo único que se necesita es que la superficie donde yacen ambas curvas sea la misma. Y toda curva que usted pueda definir en esta superficie se llaman curvas isotérmicas. Roger tiene la mano levantada. Yo, Roger. Ve, profe, yo me preguntaba que lo que le acabo de responder bueno, al muchacho que le preguntó, Sí, a Mario. cuando esos dos sistemas están separados por un material, ¿cómo es que se llama? Diabótico, me parece. Una pared, Sí, que una pared adiabática. Entonces el sistema A y el sistema C tienen que tener las mismas coordenadas luego, ¿no? Y el sistema B con el sistema C, para que funcione, ¿no? No, eso depende de lo que usted esté definiendo. Entonces, por ejemplo, ve acá. Ambas coordenadas son diferentes, tanto A1 con B1 y A2 con B2. Pero esas coordenadas definen una función, Roger, teta A y teta B, de forma tal que cuando usted evalúa teta A en A1 y en A2 y teta B en B1 y en B2, esa evaluación es la misma. Eso significa que ellas yacen en la misma superficie, ¿cierto? Entonces, no necesariamente A1 tiene que ser igual a B1 y A2 tiene que ser igual a B2, no. Esas definen el estado. Lo importante en este caso es que si nosotros hablamos de equilibrio térmico, es que a pesar de que ellas tengan coordenadas diferentes, la función de temperatura es la misma. Pero, Dos gases, por ejemplo, le voy a colocar un ejemplo así a la carrera. Pille pues. Supongamos que usted tiene este contenedor. Y en este contenedor, usted tiene aquí un gas con un volumen B1. Y usted tiene aquí un gas con un volumen B2. ¿Sí o no? Cuando ellos intercambian calor porque tienen una pared diatérmica que los está separando, intercambian calor. Obviamente va a haber también un cambio de presión. Y por ejemplo, piense en un gas ideal, Roger. Piense que PV es igual, por ejemplo, a NR por T, ¿cierto? Entonces, obviamente, cuando ellos intercambian calor, ¿qué va a cambiar acá? Cambia el volumen y la presión 1, y aquí tenemos una presión 2. Si esta caja es más pequeña que la del lado derecho, Roger, obviamente B1 y B2 van a ser diferentes. Eso no significa que cuando ellos comiencen a intercambiar calor no alcancen un estado de equilibrio térmico. B1 puede seguir siendo diferente de B2, ¿cierto? Entonces, si no, nada se podría equilibrar en el universo. Nosotros no nos podríamos equilibrar a la temperatura ambiente, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a ser igual, Roger? Lo que va a ser igual acá es que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2, cuando hay equilibrio, ¿sí o no? Eso lo vamos a discutir en la clase que viene. Entonces, en este caso, existe una función teta 2 que evaluada, por ejemplo, en P2 y en B2 es igual a una función teta 1 evaluada en P1 y en B1. Entonces ahí tenemos las coordenadas de los dos gases, ¿cierto? A pesar de que las coordenadas individuales son diferentes para los dos gases, existe una función teta que evaluada en las coordenadas de cada gas va a ser igual a la otra. Y esa función es la función de temperatura empírica. Esas funciones que definen un manifold, o sea, definen una superficie en el espacio, contienen unas curvas isotérmicas que son que en este caso, por ejemplo, P1 sería igual a ¿quién? A NRT sobre B1. Esta es una curva isotérmica. ¿Con quién? Con esta otra. P2 es igual a NRT sobre B2. Estas son dos curvas isotérmicas, a pesar de que P1, B1 y P2, B2 puedan ser distintas, pero ambas curvas están definidas por la misma temperatura T que está definida en la superficie. Es decir, toda curva que esté contenida en esta superficie
tiene una temperatura asociada igual y definida por esa función de temperatura empírica. ¿Sí me hago entender, Roger? Profe, ¿sí me escucha? Sí, lo escucho. Tengo la pantalla, o sea, estaba hablando, se me fue el internet y tengo la pantalla, pero sí, sí la entendí al principio. Sí la entendí bastante. Gracias. Bueno, igual el video queda y yo ahorita, digamos que subo el video inmediatamente se acaba la clase, pero esto es un concepto importante porque acá nosotros tenemos que abrazar la idea del equilibrio, ¿cierto? Tenemos que abrazar la idea del equilibrio y nosotros abrazando la idea del equilibrio, después los que ya sean los que están trabajando conmigo o los que les gustaría saber un poco más de física por fuera del equilibrio, entonces nosotros cuando definamos la física por fuera del equilibrio como un sistema está por fuera del equilibrio cuando su estado, en términos de las coordenadas del sistema, entonces no puede definir una superficie teta para la cual está en equilibrio con otro sistema que tiene una superficie teta b, por ejemplo, asociada, ¿cierto? Entonces podría ser más fácil que eso, podría simplemente ser un sistema está por fuera del equilibrio cuando no existe otro sistema con su misma superficie de temperatura, por ejemplo, ¿cierto? O usted podría decir algo supremamente coloquial y callejero y decir, un sistema está por fuera de equilibrio cuando no está en equilibrio. Por ejemplo, también lo podría decir. Y para uno poder entender esa afirmación, tiene que saber primero qué es equilibrio. Entonces, por eso es tan importante que nosotros abracemos esta idea de la ley cero de la termodinámica, ¿cierto? Entonces, y aquí entonces viene la definición de temperatura, ¿cierto? Pues típicamente, ya voy a acabar con esta diapositiva. Típicamente, nosotros tenemos un par de coordenadas para un gas, ¿cierto? Pueden ser más. Entonces pensemos en un gas ideal, pues. Entonces, si ese par de coordenadas se comportan de esta forma, en este proceso o en esta relación entre las coordenadas del gas, ¿cómo sé yo que estoy en el límite donde el gas se comporta como un gas ideal? Esto es importante, esto lo vamos a utilizar mucho en las primeras clases. Entonces, gas ideal. El gas ideal es un gas en donde nosotros tomamos el límite cuando la presión tiende a cero o el límite cuando el volumen tiende a infinito. Entonces, es decir, estamos como en el límite diluido, ¿sí o no? El contenedor del gas es supremamente grande, por lo tanto, las partículas del gas tienen una libertad absoluta para moverse dentro del gas y más aún no interactúan entre ellas, ¿cierto? Entonces, obviamente hay unas colisiones que nosotros vamos a examinar en la teoría cinética, ¿sí o no? Pero este es el límite del gas ideal. Entonces, básicamente, que cuando nosotros tenemos el gas ideal, nosotros podemos hacer un experimento en donde vamos a sumergir el contenedor que tiene el gas. ¿Cierto? En un sistema, puede ser un líquido, de forma tal que obviamente después de determinado tiempo, entonces el gas y el líquido van a entrar en equilibrio térmico según la ley cero de la termodinámica. ¿Sí o no? Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, y aquí en este caso, para los gases ideales, nosotros tenemos que el producto P por B es igual a una constante. ¿Sí o no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta eso, podemos definir una temperatura, o por lo menos una temperatura de referencia. Después vamos a ver, cuando nosotros hablamos de temperatura, no hablamos, digamos, de una forma muy general, sino que hablamos de una escala relativa. ¿Listo? Ya después vamos a mirar la escala Kelvin de la temperatura y qué significa la escala Kelvin y cómo la escala Kelvin está asociada con lo microscópico. Pero por el momento vamos a ver una escala de temperatura relativa. Es una temperatura en Kelvin es igual a 273.16
que multiplica al límite cuando el volumen tiende a infinito del producto presión por volumen del sistema de interés. ¿Que cuál sería? Sería el sistema rojo que contiene el gas, por ejemplo, ¿cierto? Dividido el límite cuando B tiende a infinito del producto de la presión por el volumen de ¿quién? Del punto triple de H2O, que es agua, de hielo, vapor. Entonces, esta es una definición de la temperatura en Kelvin que nosotros vamos a considerar por algún tiempo. Y eso significa que, por ejemplo, digamos que usted tiene aquí dos bloques de hielo sumergidos en agua. Y aquí tiene el sistema de interés que está sumergido. También ahí, entonces está sumergido en esta agua. Y existe un punto en el gráfico de las coordenadas del sistema agua, ¿cierto? De forma tal que en ese punto usted tiene una coexistencia, por ejemplo, entre la fase del hielo del agua y entre la fase del vapor, ¿cierto? Entonces, Profe, qué pena interrumpirlo. Es señor, que hay unos estudiantes que están informando que el quiz, porque ya se deben de retirar. entonces apenas termine, enviamos el quiz. Listo. Entonces tampoco me va a demorar mucho, pero deben de esperar que se envíe el quiz. Listo. Sí, señor. Entonces ya vamos a terminar. Entonces, si usted multiplica la presión del vapor de agua por el volumen del vapor de agua, por ejemplo, o del hielo, en este punto donde ellos coexisten, entonces obtiene un valor numérico acá. Después, entonces usted obviamente también debe tener el producto de la presión por el volumen del sistema de interés, los divide y los multiplica por 273.16 y esa es la escala de temperatura Kelvin que nosotros conocemos. Listo. Entonces es una definición de la temperatura a partir de la ley cero. Después nosotros vamos a ver la definición termodinámica de la temperatura cuando veamos la segunda ley. Eso es todo lo que tenía por hoy. Osman ya puede mandar el quiz, por favor. Sí, señor. Caballeros, señoritas, recuerden